Es realmente un caso interesante el caso de la acción de la insulina, cómo actúa la insulina. Bueno, la insulina normalmente disminuye la glucosa sanguínea, disminuye los niveles de glucosa sanguínea, incrementando la captación de glucosa en el adipocito, en el tejido adiposo, donde están estos adipocitos, y en el músculo esquelético. Además, la insulina tiene unos efectos para descender la glucosa, pero también la insulina tiene unos efectos que son llamados efectos metabólicos. Estos efectos metabólicos son efectos anabólicos, es decir, promueve la síntesis, porque la insulina es una hormona de síntesis. Eso es lo que hace la insulina, promover la síntesis. Ahora, ¿la síntesis de qué? ¿Qué hace que la síntesis se promueva? Bueno, para eso hay que activar una serie de funciones dentro de la célula para formar diferentes productos. Y la insulina promueve la síntesis precisamente de glucógeno, promueve la síntesis de triglicéridos, promueve la síntesis de ácidos nucleicos y promueve la síntesis de proteínas. Es decir, la insulina no solamente desciende los niveles de glucosa, la insulina, además de descender los niveles de glucosa, tiene una importancia crucial porque promueve la síntesis de glucógeno, que es la forma en la cual se almacena la energía en el cuerpo en forma de un polímero. Nosotros no almacenamos almidón ni celulosa, nosotros almacenamos glucógeno porque es una molécula polimerizada de monómeros de glucosa que realmente puede ocupar el espacio necesario y debido a su estructura molecular es fácilmente degradada por enzimas para subir rápidamente los niveles de glucosa. Y entonces promovemos la síntesis de glucógeno gracias a la insulina. Además de eso, tenemos los triglicéridos, se promueve la síntesis de triglicéridos, se promueve la síntesis de ácidos nucleicos, se promueve la síntesis de proteínas. Pero, como un tercer efecto, la insulina bloquea, es decir, inhibe la glicogenólisis, que es lo contrario, es decir, la degradación de glucógeno. No hay glicogenólisis, pero además la insulina inhibe la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa a partir de otros productos carbonados que pueden ser cuerpos cetónicos o pueden ser productos que provienen del metabolismo graso. Entonces, no va a haber ni gluconeogénesis ni glicogenólisis. La insulina no va a permitir de que se produzcan ni la glucogenólisis ni la gluconeogénesis. Es decir, va a impedir que se degrade el glucógeno y va a impedir que se sintetice glucosa a partir de elementos de materia prima que tenemos que vienen de grasas y de cuerpos cetónicos. Además de eso, la insulina actúa en un receptor que está en la superficie de las células, que es una proteína que tiene actividad intrínseca tiroxin-quinasa. Es una proteína transmembrana. Esta es una proteína que ocupa la membrana de la célula. Es un receptor de superficie, pero además tiene esa propiedad de que es una tiroxin-quinasa intrínseca. Tiene esa propiedad de que, además de esto, esta proteína tiene el receptor, como es transmembrana, hacia afuera, en el espacio extracelular, mirando hacia el espacio extracelular, y la parte citoplasmática también está acoplada a otras moléculas. Vamos a verlo ahora, pero tiene un dominio citoplasmático. Entonces, este receptor se llama, esta proteína transmembrana se llama en inglés Intrinsic Thyroxine Kinase. Así es como se le denomina, que es una proteína quinasa intrínseca. La insulina normalmente se une a este receptor y lo activa. La insulina se va a unir a este receptor y va a activar este receptor, como dije, que tenía característica de tiene propiedad de tener tiroxina quinasa intrínseca. Es una propiedad que tiene. Y esto lleva como consecuencia a la fosforilación de una molécula que se denomina en inglés IRS1. IRS, que no tiene nada que ver con el Departamento del Tesoro. Esta molécula conduce a la fosforilación del receptor de insulina. Esta molécula se denomina fosforilada, sustrato número 1 del receptor de insulina. Así es como se traduciría, que significa en inglés IRS o Insulin Receptor Substrate número 1. Este receptor, Insulin Receptor Substrate número 1, entonces activa varias vías intracelulares que inducen los efectos fisiológicos de la insulina. Pero aquí vamos a hacer un pequeño stop porque hay que explicar algo. La insulina va a agarrar dos caminos. Uno
es un camino que va dirigido a la activación de una quinasa que tiene propiedades mitógenas, es decir, influye en lo que es el crecimiento celular y la síntesis de ácidos nucleicos para el crecimiento celular. Y para la síntesis, por supuesto, para que haya crecimiento celular tiene que haber síntesis de DNA. Y esta proteína se llama MAP quinasa. Esta vía de la MAP quinasa promueve las funciones mitógenas, como ya mencioné, que son la síntesis de DNA y el crecimiento celular. Y en contraste, hay otra vía que la insulina activa, que no tiene nada que ver con esta, que es la activación de una molécula denominada PI3K, PI o PI3K. Esta molécula se denomina fosfatidil-inositol 3 quinasa, es una quinasa también. Al activar esta vía, la fosfatidil-inositol 3 quinasa estimula las funciones metabólicas. ¿Y cuáles son estas? Bueno, dentro de la célula hay unas vesículas que tienen un transportador específico que se llama GLUT4. Este GLUT4 se puede translocar a la membrana celular cuando se activa solamente esta vía, que es la vía de la fosfatidil-inositol 3 quinasa. Esta fosfatidil-inositol 3 quinasa, cuando es activada por la insulina, estimula la función metabólica y transloca estas vesículas, que son las GLUT4, a la membrana celular. Entonces, cuando ese GLUT4 se transloca a la membrana celular, y además de esto, este fosfatidil-inositol 3 quinasa estimula la síntesis de glucógeno y ácidos grasos, pues entonces este GLUT4 que se translocó puede hacer de que se capte la glucosa en el adipocito y en el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque el GLUT4 solamente se transloca a la membrana para captar la glucosa que está en el plasma si hay insulina. Es un transportador que depende de insulina. Sin insulina no hay GLUT4. Hay un detalle, y es el siguiente, que el GLUT4 está influido por el ejercicio físico. Cuando la persona hace ejercicio físico, se puede translocar GLUT4 a la membrana y se puede captar glucosa de la sangre, y por lo tanto van a descender los niveles de glucosa en sangre, va a bajar la glicemia. Entonces dijimos que la síntesis de glucógeno por la activación de la fosfatidil-inositol 3 quinasa ocurre cuando la insulina actúa. ¿Por qué? Porque esta fosfatidil-inositol 3 quinasa no solamente va a translocar los GLUT4, también va a activar una enzima denominada proteína fosfatasa. Esta fosfatasa de proteína es una enzima que lo que hace es, y es una cadena, ¿no?, que lo que hace es defosforilar a la glucógeno sintetasa, a la enzima glucógeno sintetasa. Cuando la glucógeno sintetasa se defosforila, esto conduce a su activación y entonces se puede comenzar a sintetizar glucógeno. Es una cadena. Si lo viéramos de una manera sintetizada, diríamos: la insulina actúa en el receptor de tirosina quinasa que está en ese receptor que está en la membrana. El receptor tiene un dominio intracitoplasmático. Este receptor, como tiene proteína quinasa intrínseca, esta función se autofosforila. La autofosforilación del receptor va a atraer y va a permitir la fosforilación del sustrato, el AIRS1. Una vez que se activa este AIRS1, a su vez va a activar o la vía RAS-MAP, o sea MAPK RAS o MAPK Pathway, que es la vía que dije, que es la vía que tenía que ver con la actividad mitogénica para la síntesis de proteína, para la síntesis ácidos nucleicos, con el crecimiento celular. Y esta es la vía que va a conducir al crecimiento. Por eso es importante el desarrollo y el crecimiento celular, porque va a haber división celular y síntesis de ácido nucleico y de proteína, crecimiento celular en general. Esa vía se garantiza, pero la otra vía que va a activar es la vía de el fosfatidil-inositol 3 quinasa, que lo que conduce es a la síntesis de glucógeno, lípidos y proteínas. Mencionamos que el fosfatidil-inositol 3 quinasa tiene dos acciones. El PI3K tiene dos funciones. Uno, transloca los transportadores GLUT4 a la membrana de la célula para que las células del adiposo y las células musculares capten la glucosa que está en sangre, y de este único modo es que entra la glucosa. Y la otra es que activa la proteína sintetasa de glucógeno. ¿Cómo se activa esa proteína? Defosforilándola. Ese es el mecanismo mediante el cual
actúa la insulina. Es decir, la insulina es una hormona anabólica que actúa sobre este receptor tirosinquinasa, señalizando, incrementando la síntesis de glucógeno, de proteína, de ácidos grasos, de ácidos nucleicos. Este es el mecanismo mediante el cual actúa la insulina.